Buenos días a todos y muchísimas gracias en primer lugar a Carlos, a Dumar, por invitarnos aquí al Ayuntamiento de Pozuelo, por acogernos, ¿no?, en este fantástico teatro y a la Comunidad de Madrid. Hace ya 25 años, Renaud, una persona muy nombrada en el ámbito de la internacionalización de centros, nos hablaba que el rol un poco de los educadores ya no era solo generar buenos matemáticos, biólogos, médicos, arquitectos, sino generar personas jóvenes que tenían que vivir en una sociedad compleja e internacionalizada y que además tenían muchísimas interconexiones entre ellos. Es decir, ya el rol de la educación en ese momento cambiaba. Y estamos hablando de hace 25 años. La Fundación Bachillerato Internacional, la Fundación IB, esto ya lo pensó hace casi ya 50, hace 48 años que nació IB en Suiza como una fundación privada sin ánimo de lucro, cuya principal misión, y que sigue siendo nuestra meta, es formar a jóvenes ávidos de conocimiento y capaces de generar un mundo mejor a través de la educación. Hablamos, obviamente, de ciudadanos globales responsables, capaces de generar empleo y riqueza para la comunidad internacional y compartir el planeta que tenemos. Nosotros en IB, el currículum que en principio hace tantos años nació para aquel alumno que era el hijo de los que llamamos ciudadanos móviles, aquellas familias expatriadas principalmente que vivían y que sus padres trabajaban en organismos como las Naciones Unidas, etcétera, y que iban rotando por distintos países y que se veían sin una equivalencia, como la que mencionaba antes Enrique, una equivalencia de sistemas educativos, y por eso nació un poco este currículum denominado Bachillerato Internacional, que para muchos es un gran desconocido, cada vez menos, pero sí que es un gran desconocido que puede empezar a los 3 años. Es un currículum que empieza desde los 3 años, acaba a los 18 y que en el bachillerato tiene 2 ramas. Tiene la rama de orientación profesional, un currículum que tenemos para aquellos alumnos que quieren desarrollar una formación más práctica a nivel de la etapa de bachillerato de 16 a 18 años, o los alumnos que realmente trabajaban los 18 años. A través de la historia se nos ha asociado mucho con los grandes colegios internacionales, colegios con mucho presupuesto económico, etcétera, pero la realidad es que a través de la historia, a día de hoy, la Fundación IB trabaja con más centros públicos que privados en todo el mundo. Trabajamos con 4.300 centros, más allá de 4.300 centros en 147 países. Centros de todo tipo. En España tenemos centros públicos, privados, centros concertados. En España tenemos actualmente 92 centros, 40 en proceso de autorización, con lo cual más o menos en alrededor de 2 años nos convertiremos de alguna manera en la institución académica supranacional más importante de España. Dentro de esta comunidad internacional de alumnos y de profesores, etcétera, el currículum de IB, si tuviéramos que de alguna manera bajar y decir qué son las características principales de la formación del bachillerato internacional, son 3. Por una parte, es un currículum plenamente competencial, es decir, es un currículum que trabaja en el concepto, contextualizado globalmente, que nos lleva a lo que sería la aceptación de lo que es la ciudadanía global, y también la parte de la ética. Es decir, nosotros hacemos concepto, contexto global y ética. Los programas de IB trabajan desde los 3 años en que nuestros alumnos de alguna manera sepan lo que es citar fuentes, citar otros compañeros, generar ideas, generar conocimiento a través de lo que ya existe. Por ponerles un ejemplo, ayer que estaba escribiendo unas notas que luego leeré de una cosa muy concreta para traerles a la realidad, ¿no?, a lo que es la realidad de un currículum internacional, mi hijo, que está en segundo de la ESO, me decía: mamá, ¿cómo te pasas? Letra 16, busca más fuentes. Si necesitas extender tu trabajo, busca más fuentes, no pongas la letra 16, ¿no? Entonces, la parte de citación de fuentes, de trabajar con unos parámetros, etcétera, se trabaja mucho en el IB. Para ponerles un ejemplo un poco de qué sería realmente un currículum internacional, necesitamos tener un centro internacional. ¿Qué es un colegio internacional? Ahí podemos tener diversidad de opiniones. Nosotros que trabajamos con muchísimos centros públicos, centros además con muy pocos recursos, para nosotros un centro internacional no tiene por qué ser un centro con niños de fuera de sus fronteras, ¿no?, o con profesores de fuera de sus fronteras. Tenemos que tener conciencia de cuáles son los presupuestos. Es decir, crear un colegio internacional es una idea estupenda, maravillosa, pero ¿dónde sacamos los recursos para traernos profesores de fuera o traernos alumnos de fuera?
No, nuestra idea es trabajar con los recursos existentes mediante una formación que les da lo que llamamos perspectivas múltiples. Es decir, mediante un currículum internacional nosotros logramos que esas perspectivas múltiples sean adaptables al contexto local. Por ejemplo, para daros un ejemplo un poco sería cómo trabajaríamos nosotros el currículum de las ciencias en la secundaria, por ejemplo. Contexto global sería principios científicos y fenómenos naturales de interés personal, aplicaciones de la ciencia para resolver problemas prácticos, desafíos individuales, comunitarios o globales que requieren comprensión científica, alfabetización científica en las comunidades locales, nacionales y globales e impacto de las innovaciones y los avances científicos en el mundo. Esa es la parte contextualizar globalmente. Luego las ciencias se estudiarán bajo 3 conceptos claves: cambios, relaciones y sistemas. Y 12 conceptos relacionados: consecuencias, energía, entorno, equilibrio, forma, función, interacción, modelos, movimientos, patrones, pruebas y transformación. Y de ahí bajamos a los contenidos. Es decir, la forma primero es contexto global, qué hay en el mundo que favorezca la consecución y la formación de una mentalidad global, cuáles son los conceptos clave que debemos de estudiar, los conceptos relacionados y los contenidos. Así es como realmente nosotros trabajamos en el bachillerato internacional. Por una parte, hacemos que obviamente el proceso sea un proceso de trabajar en conceptos absolutamente competencial, elevado a un contexto global que me permite crear y generar ciudadanos que sean capaces de trabajar en el mundo. ¿Y qué significa realmente una mentalidad internacional? ¿Qué significa tener una mentalidad internacional dentro de un contexto local? Nosotros, además, siempre decimos, y nos ha pasado en muchas ocasiones, vamos a colegios donde una preocupación, y estoy segura que ustedes compartirán conmigo, de los padres, es el nivel de inglés, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es esa exigencia que hoy en día tenemos en centros educativos de la comunidad de padres que exige que los profesores sean nativos, por ejemplo, ¿no? Yo he ido y he vivido 12 años fuera de España, 3 en Nueva York, 9 en Ginebra, y algunos padres, y en España también nos pasa, vamos a una reunión de padres y se presenta un nuevo claustro de profesores y siempre hay algún padre que dice: uy, ¿te has fijado, Maripé? Esta nueva profesora es danesa, no es inglesa. Y yo le digo: oye, pues yo con que mis hijos hablen inglés, con este acento danés que tiene esta señora me conformo. Es decir, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Estamos construyendo ciudadanos globales? Es decir, ¿todo el mundo tiene que hablar perfectamente un idioma extranjero? No, tenemos que ser capaces de analizar, de comunicarnos, de entender cómo piensan otras personas, pero no tenemos que hablar un inglés perfecto. Eso no es así. De hecho, en el resto del mundo, y nosotros tenemos una oportunidad muy importante de internacionalizar nuestros centros porque tenemos un idioma y además en el bachillerato internacional el fomento también del conocimiento profundo de tu lengua nativa es muy importante para comunicarse. Nuestros alumnos necesitan primero conocer su lengua profundamente, además de una segunda lengua extranjera, ¿no? Pero el idioma no es, hay que aprender idiomas, hay que saber comunicarse, pero llegar a un acento perfecto de un idioma extranjero tampoco es necesario para ser considerado un colegio internacional. Es decir, todos tenemos las limitaciones que tenemos. Es muy importante las perspectivas múltiples y ser capaces de entender cómo funciona el mundo, cómo es vista esta perspectiva desde otras mentalidades, desde otras culturas, etc. Para poneros un ejemplo, además, ¿por qué necesitamos realmente generar ciudadanos globales? Especialmente en economías que hemos visto que hemos sufrido con la crisis, etcétera. Porque la mentalidad global implica directamente tener más oportunidades para nuestros futuros jóvenes. Por ponerles un ejemplo, nosotros tenemos ciudades enteras o municipios enteros donde se da el sistema educativo IB en su totalidad desde los 3 años. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, del municipio de Washington en Indianápolis. Es un municipio, para darles un poco una idea de lo que es la población, el 70% de los niños y jóvenes son de raza de color, el 20% son de raza hispana y prácticamente el 90% cualifica para tener ayudas en alimentación. Es decir, es una comunidad muy poco privilegiada. En esa comunidad, el gobierno local decidió apostar por darle las mejores oportunidades a estos 12.000 alumnos que todos estudian en el sistema educativo de IB. Los resultados son que el 90% de los chicos que salen a la universidad se han graduado de la universidad. Esos son generar oportunidades.
Eso son generar oportunidades de desarrollo personal y de llevar una comunidad a su máximo potencial. Eso es lo que nosotros, como fundación, tenemos interés. Antes algún ponente también mencionó todo el tema del aspecto inclusivo de las personas. Debemos de generar ciudadanos capaces de entender la inclusión. En IB tenemos el currículum diseñado para niños sordos, mudos, tenemos el currículum en braille, es decir, todos nuestros alumnos pueden hacer sus exámenes en braille porque así lo hemos desarrollado para abarcar todas las posibilidades y todo el espectro. En España hemos realizado, liderado por el profesor Javier Valle de la Universidad Autónoma de Madrid, que antes nos ha dado una charla muy interesante y muy inspiradora, una investigación sobre el impacto que había generado el programa de IB en los centros públicos españoles, que ya estamos presentes desde hace más de 35 años. Uno de los impactos clave era sobre los propios alumnos. Es decir, los alumnos, es un estudio de percepciones, obviamente, donde se comparó cómo se percibían los alumnos IB versus los no IB en los centros públicos, una participación de más de 1.319 alumnos, más de 300 profesores y más de 475 familias que participaron en esta investigación. Los resultados, fundamentalmente los alumnos se percibían como más competenciales, más preparados para la resolución, la analítica de problemas reales de la vida, con una mentalidad internacional, capaces de entender qué estaba pasando en el entorno, cómo podrían ellos también hacer algo porque mejorara de alguna manera el mundo y cómo podrían realmente seguir sus profesiones futuras en cualquier lugar del mundo. Con respecto a los profesores, a través de los programas de formación nos decían que trabajan con una motivación renovada. Es decir, el currículum de IB les permitía conocer e interpretar las disciplinas como ellos las habían entendido, las habían estudiado desde múltiples perspectivas y cómo enriquecía realmente el debate de la clase. Uno de los parámetros, además, que más se comentaba era que las relaciones entre profesores, las relaciones entre profesor-alumno, el clima de aula mejoraba la forma de trabajar, la forma de entender. Es parte un poco conectada con esa meta de construir personas que mejoren el entendimiento cultural y que así se logre quizás una sociedad mejor. También se referían a la asociación de poder de pertenecer a una institución de prestigio. Cuando nosotros trabajamos con centros, y trabajamos con muchos centros en todo el mundo, siempre decimos que IB no da prestigio en sí mismo porque los alumnos salen mejor o peor preparados. IB lo que busca es la transformación de la comunidad educativa, la transformación del centro. El ver un centro local capaz de dar un currículum internacional y dar mejores oportunidades futuras. Eso es a lo que realmente se dedica IB. Nosotros en España y en el mundo trabajamos con todos los gobiernos, como comentaba antes Enrique, en las tablas de equivalencias, en la mejora de la entrada a la universidad. Ahora mismo tenemos una situación en la que, como comentó Enrique, es decir, nuestros alumnos son capaces de pasar directamente del bachillerato internacional a segundo de carrera en la Universidad de Harvard, pero tenemos limitaciones para entrar en las universidades españolas porque, a pesar de que es equivalente a la PAU, tienen que hacer la PAU específica, que obviamente son alumnos muy comprometidos y lo hacen, ¿no? Porque al final lo hacen, pero estamos luchando porque esa equivalencia de cualificaciones dentro de los marcos sea más entendida por los gobiernos en España, que no nos pasa con otros gobiernos de la Unión Europea misma o de cualquier lugar del mundo. Una de las ideas que a mí me gustaría que quedase clara y que nosotros trabajamos tremendamente es que para ser un centro internacional no hace falta invertir una cantidad excesiva obviamente, si se puede tener algún profesor internacional, siempre enriquece tremendamente el aula, pero no es la necesidad absoluta para generar un centro internacional. Lo que tenemos que hacer es trabajar en esa perspectiva de múltiples perspectivas que dotan a tanto alumnos como profesores, como decía el profesor Valle, de no estudiar simplemente lo que nos rodea, lo más cercano a nosotros, sino poder estudiar el conjunto del planeta, las innovaciones. En los exámenes de IB, que son tremendamente exigentes, los exámenes finales externos de IB, te pueden decir que interpretes un tratado de paz, pero el tratado de paz te lo dan, no te lo tienes que saber de memoria. La tabla periódica de los elementos te la dan, no te la tienes que saber de memoria, tienes que saber utilizarla. ¿Para qué vale esa tabla de los elementos?
Yo, como madre de 3 hijos, estamos siempre permanentemente en la lucha, ¿no?, de por qué hay que estudiar esto o lo otro de memoria. Los niños tienen que entender el significado de por qué están en los colegios, lo que les va a aportar para sus futuros profesionales. Y ese aprendizaje significativo, que ellos deben de conocer por qué estudian, para qué sirven sus estudios y qué potenciales futuros tienen ese conocimiento que adquieren en los colegios, es muy importante ese aprendizaje significativo. Una de las que es impresionante, una de los parámetros que medía este informe de la Universidad Autónoma era que los alumnos de IB de los centros, el 100%, tenía claro por qué iba al centro escolar. Un parámetro que te puede chocar si realmente te preguntas cómo puede ser posible que un 40% de un centro escolar, los alumnos de bachillerato, no entiendan por qué tiene que ir al centro escolar. Es decir, unas reflexiones que realmente nos tienen que hacer pensar si el sistema educativo que tenemos actualmente en España les está apoyando a conocer esa importancia de seguir formándose, y no solo ahora, sino durante toda la vida. Yo quisiera agradecerles el haber estado aquí presentes en esta charla y animarles a que no es tan complejo ser un centro internacional. El ejemplo que les he dado del municipio de Washington en Indianápolis, por un coste de 2,5 de media, $2,5 por niño al año, son capaces de incrementar las oportunidades de desarrollo de una comunidad con unos privilegios muy limitados, pero que han sido capaces de conseguir un 90% de graduación en la universidad. Muchísimas gracias a todos. Gracias.